Hola, bienvenidos y bienvenidas al video 1 de la materia de Química 1, perteneciente a la unidad 2, Oxígeno, sustancia activa del aire. El nombre de este video es Nomenclatura Inorgánica, y en él veremos tres temas. El primer tema es el número de oxidación, cómo calcularlo. El segundo tema es la nomenclatura stock para óxidos e hidróxidos. Y el tercer tema es la nomenclatura tradicional para oxiácidos. Al finalizar este video deberán resolver unos ejercicios y pues tienen la ventaja de, al utilizar un video, pueden ponerle pausa y reproducirlo las veces que quieran hasta que les quede claro el tema y les permite cierta libertad para cuando hagan los ejercicios, se pueden apoyar en él. Entonces, pues bien, comencemos ya con el primer tema. El primer tema es el de números de oxidación. Antes que empecemos a calcularlos, tenemos que definir qué son. Entonces, los átomos, cuando están en un enlace químico dentro de un elemento o de un compuesto, pueden recibir o donar electrones. Si el elemento químico dona electrones, entonces se le pone una carga positiva. Si recibe electrones, se le pone una carga negativa. Es fácil acordarse de esto porque pueden pensarlo como que es positivo porque es generoso y es negativo porque es egoísta. Entonces, más o menos fácil de recordar ese asunto. Ahora, el número de electrones que el átomo recibe o que dona se le conoce como número de oxidación. Por eso tenemos número de oxidación positivo y negativo, porque a veces donan electrones y a veces reciben electrones. Hay algunos elementos químicos que tienen sus números de oxidación predeterminados de acuerdo con el grupo al que pertenecen. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1, que incluye a los metales alcalinos y al hidrógeno, tienen número de oxidación más 1, siempre. Los elementos que están en el grupo 2, que son los metales alcalino-térreos, siempre tienen número de oxidación más 2. El aluminio, que es el elemento metálico del grupo 3A o 13, tiene un número de oxidación fijo más 3. Y algunos metales de transición, que específicamente son 3, tienen un número fijo. Por ejemplo, la plata siempre es más 1. Y el zinc y el cadmio siempre son más 2. De ahí en fuera, los demás metales tienen un número de oxidación variable. Algo que hay que recordar es que la carga eléctrica de cualquier elemento o compuesto es siempre 0. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo escribo la molécula de hidrógeno, que es un elemento, su número de oxidación es 0. Si yo escribo una molécula de ozono, su número de oxidación es 0. Si yo escribo una molécula de agua, el número de oxidación de la molécula de agua completa también es 0. Y pues hay algunos elementos que tienen números de oxidación determinados por la posición en la que se encuentran dentro de un compuesto. Estos son el grupo 5, 6 y 7A o 15, 16 y 17 respectivamente. Estos elementos tienen número de oxidación menos 3, menos 2 y menos 1 si se encuentran al final del compuesto. Si no están al final del compuesto, entonces no conocemos su número de oxidación. Finalmente quisiera mencionarles que existe una excepción a este asunto de los números fijos, que es la del hidrógeno. El hidrógeno habíamos dicho que es más 1 porque está en el grupo 1, pero hay veces que se comporta como hidrógeno menos 1 cuando está presente en unos compuestos especiales llamados hidruros. Pero no se preocupen por esto porque este compuesto no es tema de este curso, entonces no lo vamos a trabajar. Ahora, veamos cómo funciona esto de los números de oxidación. Yo tengo el compuesto Li2O. Yo sé que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 porque está al final del compuesto. Sé que el litio tiene número de oxidación fijo más 1. Y entonces voy a hacer una cosa que le llamamos balance de carga en química. Este balance de carga consiste en contar cuántos átomos y con qué carga trabaja cada uno y verificar que la suma me dé 0. Entonces fíjense, hay 2 átomos de litio, que está escrito aquí, multiplicado por su carga individual, que es más 1. Y se suma a un átomo de oxígeno, que está aquí, porque no tiene numerito, es un 1 siempre, multiplicado por la carga, que es menos 2. Y si yo sumo 2 por más 1 por menos 2, definitivamente me da 0. Entonces verificamos que el compuesto es neutro. Ahora,
También lo podemos hacer un poco más visual y dibujamos 3 bolitas. Cada una de ellas representa un átomo de este compuesto. Por ejemplo, el oxígeno lo puse en medio y los litios alrededor. Cada litio es más 1 y el oxígeno vale menos 2. Ahí podemos notar que vale 0 la carga total del compuesto. Al siguiente compuesto, CrO3, el oxígeno yo sé que es menos 2, pero el cromo no sé de entrada qué número de oxidación tenga porque es un elemento que tiene cargas posibles 2, 3 y 6. Entonces, para descubrir con qué carga está trabajando, hacemos lo siguiente. Tenemos 3 átomos de oxígeno que cada uno vale menos 2, más un átomo de cromo que no sabemos cuánto vale. Y entonces pensamos en qué número debe ir aquí para que al multiplicarse por 1 y sumarle menos 6, porque 3 por menos 2 es menos 6, me dé 0 de resultado. Y pues la respuesta tiene que ser un 6 positivo, por eso sé que el cromo es más 6. Una manera visual de hacerlo es que tengo un cromo y tengo 3 oxígenos. Entonces menos 2, menos 2, menos 2 me da menos 6, debe haber un más 6 para que quede 0. Vamos con el siguiente compuesto, N2O5. El nitrógeno, aunque tiene una regla de que vale menos 3 al final del compuesto, aquí no está al final del compuesto, así que de nuevo no sé qué número de oxidación tiene. Pero el oxígeno sí sé que es menos 2 y hay 5 oxígenos, así que la carga total negativa es de menos 10. Se entiende que la carga total positiva debe ser 10 positivo, y como hay 2 nitrógenos, cada uno debe aportar 5. Aquí tenemos nuestro balance de carga y también tenemos el dibujo con los átomos. Podemos notar que hay 5 bolitas que valen menos 2, entonces nos da una carga menos 10. Y 2 bolitas que no sabíamos qué número de oxidación eran, pero ahora sabemos que son más 5. Ya sabemos que en total ya nos da carga 0. Ahora, este otro compuesto es un hidróxido, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el hierro, que el hierro tiene 2 estados de oxidación, el más 2 y el más 3. Y luego tenemos OH, y tenemos 3 OHs, porque dice un 3. Cada oxígeno vale menos 2, el hidrógeno quedamos que vale más 1. Entonces yo sé que hay un átomo de hierro con quién sabe qué carga, más 3 átomos de oxígeno que valen menos 2, más 3 átomos de hidrógeno que cada uno vale más 1. Y esto me tiene que dar 0. Hacemos las cuentas correspondientes y nos damos cuenta que el hierro debe tener carga más 3. Así que ponemos que el hierro es más 3. Estos cálculos de sumas y restas y multiplicaciones pueden sonar un poco complicados al inicio, pero verán que una vez que agarrando práctica, esto sale muy rápido. Entonces, si son un poco más lentos o más lentas para hacer estos cálculos, pues tomen una calculadora o empiecen a practicar hacer operaciones mentales, porque no son difíciles, son operaciones que se hacen en primaria y que trabajan de forma algebraica también en secundaria. Entonces, pues bueno, vamos a la segunda parte del video, que es la nomenclatura stock. Entonces, hay varias maneras de nombrar los compuestos químicos inorgánicos. O sea, tenemos nomenclatura stock, que es la que nos pide la UNAM que trabajemos para estos 3 grupos de compuestos. Tenemos la nomenclatura tradicional y tenemos la nomenclatura IUPAC. IUPAC se escribe así, IUPAC, y son las siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, bueno, son 3 sistemas de nomenclatura. La UNAM nos pide que ustedes sepan la nomenclatura stock para los óxidos metálicos, para los no metálicos llamados anhídridos y los hidróxidos. Recuerden que estos ya los trabajamos en el video de reacciones con oxígeno. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan estos nombres. Por un lado, los óxidos metálicos pues, tienen metal, ¿no? Entonces, su nombre es óxido de metal. Y entre paréntesis ponemos con números romanos el número de oxidación del metal. Por ejemplo, PbO2. De aquí yo sé que el plomo, el Pb es plomo, el plomo tiene carga más 4 porque hay 2 oxígenos y cada oxígeno vale menos 2, entonces menos 2 por 2 me da menos 4. Quiere decir que el plomo tiene que ser más 4. Por lo tanto se llama óxido de plomo 4. En el caso de los no metálicos funciona igual, solamente que es el óxido de el no metal con su número de oxidación. Por ejemplo, el Cl2O. Sé que el oxígeno vale menos 2, por lo tanto el cloro debe valer más 2 en total, pero como hay 2 cloros, cada cloro me aporta más 1. Por lo tanto es óxido de cloro 1. Y en el caso de los hidróxidos funciona igual que los óxidos metálicos, porque tienen metal,
y se nombran diciendo hidróxido de metal con su número de oxidación. Ejemplo, CuOH2. Yo sé que aquí el hidróxido de cobre es hidróxido de cobre 2, porque si hago el balance de que el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1 y tengo 2 de cada uno, necesito que el cobre sea +2. Aquí un pro tip es el siguiente. En los hidróxidos, directamente el número que está en afuera del paréntesis del OH me indica el número de oxidación del metal, así directo. Esto sucede porque OH en conjunto te da una carga de -1. Entonces, pues como que no tiene, o sea, no afecta en la numeración, porque este -1 se va a multiplicar por el número de afuera. Entonces, el número que tiene afuera siempre va a ser la carga del metal. Ahora, aquí hay un recordatorio importante. Estos números de oxidación se aclaran si y solo si el metal o el elemento del que se esté hablando tenga un número de oxidación variable, o sea, que sí se tenga que aclarar. Imaginen que es como funciona con las personas. Si yo tengo, no sé, dos personas en un salón de clases que se llamen Juan, ambos, pues si yo digo, oye Juan, pues no van a saber de quién estoy hablando, ¿no? Entonces tengo que decir, oye Juan López, o también le puedo decir, oye Juan Pérez. Y entonces al hacer esa distinción, o sea, al ponerles un apellido, ya puedo distinguir entre uno y otro. Entonces imaginen que el número de oxidación que se pone en romano sirve para eso. Entonces, al yo decir óxido de plomo 4, quiere decir que existe otro óxido que es de un plomo diferente, porque existe el plomo 2, por ejemplo. U óxido de cloro 1 es porque existen otros óxidos de cloro, como el óxido de cloro 3, 5 y 7. Entonces, el único momento donde no se va a poner ese número es cuando son fijos los números de oxidación, porque ya no es necesario hacer esa aclaración puesto que no hay otro. Por ejemplo, el CaO se llama óxido de calcio y nada más. Si ustedes escriben óxido de calcio 2, es un error, porque el calcio es de los elementos que están en el grupo 2 y que siempre tiene número de oxidación +2. Entonces no es necesario aclarar que es óxido de calcio 2. No solo no es necesario, sino que es equivocado. Entonces veamos ejemplos de esto. Tenemos 4 ejemplos por cada tipo de compuesto. El Na2O, es el óxido de sodio. Noten que su nombre no tiene ningún numerito, porque el sodio también es un elemento del grupo 1 que tiene un número de oxidación fijo. El óxido de magnesio funciona de la misma manera. El óxido de manganeso, aquí sí hay un pequeño detalle, porque el manganeso es un metal de transición que tiene tiene como 7 estados de oxidación, entonces hay que aclarar con cuál funciona. Y la manera rápida de hacerlo es la siguiente. El oxígeno vale -2 y hay 2 oxígenos, así que esto me da una carga de -4. Como solo hay un magnesio, este tiene que tener carga de +4 para que me quede carga 0 del compuesto. Por lo tanto, es óxido de manganeso 4 romano. Ahora tenemos aquí Au, que es el símbolo químico del oro, y oxígeno. Lo mismo, el oro es un metal de transición, quién sabe qué número de oxidación tenga, porque tiene 2, y hacemos el cálculo. En -2 del oxígeno y hay 3 oxígenos, eso me da -6 de carga. Quiere decir que el oro me tiene que dar +6, pero hay 2 oros, entonces cada oro me va a dar carga +3, por lo tanto es óxido de oro 3. Con los no metales funciona igual. El CO2, ustedes lo conocen como dióxido de carbono, esa es la nomenclatura IUPAC, pero vamos a utilizar nosotros nomenclatura stock. Así que el oxígeno tiene carga -2 y hay 2 oxígenos, esto me da carga -4. La carga que debe tener el carbono para contrarrestar ese -4 es +4, por eso es óxido de carbono 4. El óxido de fósforo 3 funciona igual, tenemos -2 por 3 es -6, esto me tiene que dar +6, pero hay 2 fósforos, cada uno es +3. Óxido de fósforo 3. Óxido de bromo 1 funciona igual, por el -2, esto tiene que darme +2, pero hay 2 bromos, cada uno es +1. Y óxido de carbono 2, para que noten cómo hay diferencia en los nombres de los óxidos de carbono, aunque sea el mismo elemento, tiene diferente número de oxidación. Este es un -2, a fuerza tiene que ser +2, óxido de carbono 2. Con los hidróxidos funciona igual, hidróxido de potasio, no tengo que aclarar que es potasio 1 porque potasio siempre es 1. Hidróxido de aluminio, no tengo que aclarar que es 3 porque siempre es 3.
Hidróxido de cobre 1, aquí sí debo aclarar que es 1, porque aquí tiene un 1 imaginario y el cobre tiene más de un modo de oxidación. Hidróxido de mercurio 2, porque tiene aquí un 2 y el mercurio tiene más de un modo de oxidación, lo vemos en la tabla periódica. Y luego aquí una pequeña nota. No se desesperen si a la primera no les sale, practiquen hasta que lo logren. Muy bien, esto lo digo porque la nomenclatura puede ser un poco molesta de aprender, pero es con práctica. Les prometo que es con práctica y lo van a lograr hacer bien. Ahora vamos al siguiente, la siguiente diapositiva es la última. Ahora veremos la nomenclatura tradicional, porque así lo solicita la UNAM, para oxiácidos. Los oxiácidos son compuestos que están formados por hidrógeno y un radical. ¿Qué significa eso del radical? Bueno, pues un radical es un ion poliatómico. Ya sabemos que ion es porque tiene carga positiva o negativa. Un ion positivo es un catión y un ion negativo es un anión. Bueno, entonces ya sabemos que un ion tiene carga positiva o negativa. Poliatómico es que tienen varios átomos. Entonces un radical es un ion que tiene varios átomos, o sea, varios átomos con una carga eléctrica, y tiene un nombre, carga y fórmula definida por tablas. Y esta tabla es la que van a tener ustedes disponible para este asunto. Entonces aquí están los radicales más comunes. ¿Cómo funciona esto de los oxiácidos? Pues bien, si el radical termina en ito o en ato, va a cambiarse su terminación a oso e ico respectivamente cuando lo hablemos cuando lo nombremos como ácido. Por ejemplo, el ClO, ustedes lo ven aquí, ClO dice hipoclorito. Y entonces en la nomenclatura de ácidos se escribe ácido hipoclor, o sea, todo va igual hasta ahí, pero la terminación en lugar de ser ito como estaba originalmente, va a cambiar a oso. Por lo tanto va a ser ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Así funciona con todos. Solamente hay algunas excepciones y son estas 5 que les escribí aquí. Estas excepciones o irregularidades consisten en lo siguiente. El cianuro, que está acá, no termina ni en ito ni en ato, así que no tiene regla normal, ¿no? La terminación uro cambia a hídrico. Entonces cianuro, cianhídrico. Si hubiera otro con uro, por ejemplo sulfuro, sería sulfídrico. Y así sucesivamente. Luego, fosfato y fosfito es muy parecido, o sea, funciona normal, como que el ato sí cambia a ico, pero le agregamos 2 letritas, que es OR, para que suene bien, porque si no diría fósfico, y eso suena raro. Fosfórico es el ácido del fosfato, y fosforoso es el ácido del fosfito. Entonces noten que le agregamos una OR. Lo mismo sucede con el sulfato y el sulfito, nada más que en lugar de agregar una OR se agrega una UR. Entonces sulfato es sulfúrico y sulfito es sulfuroso. No tiene gran mayor ciencia, honestamente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Me dicen, tenemos aquí el cianuro, HCN, yo sé que CN es cianuro porque lo encuentro en la tabla periódica, aquí está con código de color. Entonces el ácido se llama ácido cianhídrico, quedamos que es una excepción. Luego el HNO2, el NO2, me fijo, está aquí en verde, se llama nitrito. Entonces la terminación cambia a oso, ácido nitroso. Luego el CO3, lo busco por aquí, está el CO3 y es carbonato. Así que cambia a ico, ácido carbónico. Antes de avanzar, quiero que se fijen en algo. Para saber cómo se escribe la fórmula química de estos compuestos, basta con ver esta tabla y poner los hidrógenos correspondientes. ¿A qué me refiero con eso? Pues chequen, el cianuro, o sea el CN, tiene carga -1, así que solamente lleva un hidrógeno al inicio. El nitrito tiene carga también -1, así que nada más lleva un hidrógeno al inicio. El carbonato tiene carga -2, así que lleva H2, o sea, 2 hidrógenos para que compense esa carga. Ahorita más adelante veremos un ejemplo con un número distinto. El SO3 tiene carga 2-, por eso debe llevar 2 hidrógenos. Y el SO3 es el sulfito, por lo tanto cambia a ácido sulfuroso. Sabemos que esta es otra de las excepciones. Luego H3BO3. BO3 está aquí, tiene carga 3-, por eso tiene 3 hidrógenos. Es el borato, cambia a ácido bórico. Y finalmente tenemos el HiO4.
Aquí les puse una nota así con morado, porque aquí dice que ClO, ClO2 menos, ClO3 y ClO4, estos cuatro, aplican para bromo y yodo. Es decir, ClO es hipoclorito. Si en lugar de ClO dijera BrO, sería hipobromito. Si dijera IO, es hipoyodito. ClO2 es clorito. BrO2 sería bromito. IO2 sería yodito. ClO3 es clorato. BrO3 es borato. IO3 es yodato. Y finalmente ClO4 podría ser, si es ClO4 es perclorato, si es BrO4 es perbromato, IO4 peryodato. Entonces, pues bueno, en este caso el HiO4 es peryodato y su terminación de ato cambia a ico, ácido peryódico. Y ya estuvo. Espero que no les cause mayor conflicto hacer esta nomenclatura. También ya podemos escribir la fórmula química si me dan el nombre, porque nada más tengo que buscar el radical. Si dice bórico voy a buscar borato. Si dice nitroso voy a buscar nitrito. Y le pongo los hidrógenos de acuerdo con su número de oxidación. En el caso de los otros compuestos también puedo escribir la fórmula química si me dan el nombre, porque ya sé que lleva oxígeno, que vale -2, y oro con su número de oxidación correspondiente. Entonces eso va a ser un reto para ustedes, escribir la fórmula a partir del nombre. Pero digamos, lo que se necesita que sepan es de la fórmula escribir el nombre, aunque yo como reto quiero ponerles en el ejercicio uno nada más, del nombre pasar a la fórmula, a ver qué tal les va. Pues espero les hayan quedado claros estos tres temas del número de oxidación, nomenclatura de Stock para óxidos e hidróxidos y la tradicional para oxiácidos. Nos vemos pronto en clase. Chao.